Hola, hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes ya. ¿Cómo están todos ustedes al otro lado de la pantalla? Espero que estén bien, espero que anden bien. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes, Omar, Alejandra, Sofía, Camila, a todos los que escriben por el chat y también a todos ustedes que están allí. Esto, en esta nueva sesión llamada Filosofía, semana 5, y lo que nos rige hoy va a ser filosofía en Latinoamérica y el Perú. Eso es lo que hablaremos a continuación hoy. Empezamos de la siguiente manera, diciendo de que dos problemas fundamentales existen en la filosofía latinoamericana y peruana. Primero, en cuanto a lo que viene a ser el origen, ¿sí? Primero lo que viene a ser el origen. Se hace alusión a lo siguiente aquí, el problema de origen, ¿cuándo se inicia, no? El inicio de la filosofía en Latinoamérica y por ende Perú. Y el problema en la autenticidad, ¿no? Existe una filosofía propia en estas tierras, en Latinoamérica, es la gran pregunta. Esta última pregunta la desarrollaremos o resolveremos a través de Leopoldo Sea y Augusto Salazar Bondi, al final casi de la sesión de hoy. Y la primera, cuando se inicia la filosofía en Latinoamérica, la vamos a ver y desarrollar en el siguiente tramo de la clase, ¿no? Al inicio y hasta casi el 90% de la clase va a consistir netamente en esto, ¿no? Cuando se inicia la filosofía en Latinoamérica. ¿Y por qué digo esto? Porque a continuación, miren ustedes, con respecto a esta pregunta, cuando empieza o se inicia la filosofía en Latinoamérica y en el Perú, existe una etapa llamada prefilosófica, es decir, que no hubo nada de filosofía, ¿no? Previo a la filosofía, etapa prefilosófica, y una etapa netamente filosófica. En la etapa prefilosófica se dice que es anterior a la llegada de los españoles. Sí, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando, haciendo alusión a lo siguiente ahí. Mm, Antes de la llegada de los españoles se decía que los antiguos peruanos o los antiguos sudamericanos o nativos de toda Latinoamérica no tenían esto que se llama el paso del mito al logos. No habían dado ese paso del mito al logos, del mito a la razón. Ese paso que los griegos lo catapultó como iniciadores de la filosofía. En esas tierras no lo hubo. Los antiguos peruanos y latinoamericanos no lo tuvieron. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Eso significa que los antiguos peruanos, los antiguos sudamericanos, los antiguos centroamericanos o los antiguos norteamericanos del sur de Norteamérica, como los mexicanos, eso significa que todos ellos no pensaban antes de la llegada de los españoles. No es tanto así. Lo único que tenían sí era un conocimiento técnico superior. Tenemos, por ejemplo, las fortalezas incas, ¿no? Los puentes, e incluso muy superior a la de nuestros días, ¿no? Porque un puente en nuestros días se cae o se desploma, ¿no? En cambio, los puentes así, llamados incas, hasta ahora sobreviven al paso del tiempo. Igual sus construcciones, esa forma de llevar el agua a través de los acueductos, ¿no? Que tenían los incas, eso era impresionante, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar, sostener, reflexionar de que existía un conocimiento técnico superior, muy superior al de nuestros días, ¿no? A las ingenierías de nuestros días. Pero no alcanzaba para hacer ya eso como filosofía. No alcanzaba yo, ¿sí? Entonces, en la etapa prefilosófica, antes de la llegada de los españoles, no había filosofía, ¿no? Por eso se dice etapa prefilosófica, antes de. Ahora, con la llegada de los españoles existe ya la etapa filosófica. Y esa etapa se divide en estas partes que vamos a ver a continuación. Por lo menos las dos primeras eh, es la escolástica y la ilustración, periodo donde ya yace la filosofía. En la escolástica, ¿no? Que empieza entre los siglos XVI
y se extiende más o menos hasta inicios del siglo XVIII. La discusión siempre fue, sobre todo a inicios de la etapa escolástica, ¿no? La discusión siempre fue si el problema del indio, si este tiene humanidad o no, si los indígenas tienen humanidad o no, y si la guerra es justa o no, es decir, si la rebelión es justa o no. ¿En qué consiste esto? Consiste en lo siguiente, miren chicos, en aproximadamente en 1550 se da la controversia a Valladolid, la disputa de Valladolid. Incluso ya hay libro de ello, incluso hay una película también, sacada al francés y que se encuentra subtitulada en castellano, la encuentran en YouTube, ¿no? La controversia de Valladolid. Consiste en lo siguiente, que un fray, fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Un sacerdote español, junto con un antiguo soldado, Ginés de Sepúlveda, sí, que en ese momento, 1550, ya era profesor, discuten sobre lo siguiente, ¿no? Sobre si el indígena posee humanidad o no. En esa controversia, de las Casas va a apostar por un sí, es decir, considera que sí posee humanidad, mientras Sepúlveda, don Ginés de Sepúlveda, va a argumentar de que no. El indio no posee humanidad, ¿no? Esa es precisamente la alusión. ¿Cuáles son los argumentos para señalar uno o lo otro, no? Los argumentos son los siguientes. Por ejemplo, es el caso de que están en una especie de tribunal eclesiástico en un convento de Valladolid y se encuentra el cardenal de la época, algunos soldados que custodian a los jueces, que eran todos religiosos. Estaba por un lado Ginés de Sepúlveda y estaba por el otro lado Bartolomé de las Casas, ¿no? Y la argumentación gira de esta forma, ¿no? Es el caso de que, en el caso de Ginés de Sepúlveda, hace referencia de que los indígenas no poseen humanidad, de las Casas sí, y pone su ejemplo, ¿no? Y dice, por ejemplo, es el caso de que las personas, ¿no? Los indígenas tienen otros, y incluso llega a mostrarlo de una forma muy particular, ¿no? Hace que el cardenal ordene a un soldado que le quite el bebé de sus brazos a una nativa, ¿no? ¿Por qué? Porque habían llevado un nativo y una nativa, oriundos de México, y con su determinado bebé. Ahora, ordena o le pide al cardenal que ordene a uno de los soldados que le arrebate el bebé a la mujer, ¿no? Al niño de sus brazos, y que haga el ademán que lo va a partir en dos, ¿no? Para saber cuál es su reacción. De inmediato, cuando la mujer está viendo que el soldado intenta partir en dos al bebé, se desespera, ¿no? Y de las Casas aprovecha y dice, ¿se dan cuenta? Sí tienen sentimientos. Y Ginés de Sepúlveda responde, no, pero no es tan cierto, porque los animales, las hembras hacen lo mismo con sus crías. Bueno, ya. Luego otro argumento es cuando traen una réplica de un dios azteca, una especie de serpiente dibujada y hecha, tallada en madera, y de inmediato ordenan a un soldado que empiece a romper con un martillo dicho dios, ¿no? El llamado el nativo se sorprende y sobre todo se desespera porque están matando a uno de sus, o están destruyendo una de sus adoraciones, a uno de sus dioses, ¿no? Ginés de Sepúlveda aprovecha y dice son idólatras, ¿no? Por lo tanto no son propios como nosotros, humanos. No son propios como los de Occidente, los españoles. Y de inmediato Bartolomé de las Casas argumenta y dice, pero no es tan cierto. ¿Acaso no está escrito en el Evangelio que es un deber de todo cristiano ir a determinadas tierras donde no haya la palabra de Dios y entonces evangelizar esos pueblos? ¿Acaso no es cierto ello? Y bueno, un segundo argumento, ¿no? Un tercer argumento es cuando llegan a discernir de que, bueno, los indígenas no poseen humanidad. Bueno, no la poseen, sí, no la poseen.
y no la poseen en igual medida que los europeos, que los españoles. Y ese es el kit del asunto. No la poseen en igual medida que los españoles. Ese es el kit del asunto. Lo que pasa, chicos, es que lo que está en el fondo de la discusión está en que si a los indios, a los indígenas se les reconoce humanidad, tal cual como un español, entonces ¿quién va a trabajar gratis en las minas? Finalmente le reconocieron que tenía humanidad, pero no en igual medida que los europeos, que los españoles. Por ejemplo, ¿no? Son fuertes los indígenas, sí, pero no en igual medida que los españoles. Son inteligentes, pero no en igual medida que los españoles. Son virtuosos, pero no en igual medida que los españoles. Entonces esa es precisamente la intención y pretensión que tiene el final, la controversia de Valladolid. Ahora, lo curioso de todo es que la escena final está en que un mulato recién traído de África, que lo tenían como esclavo, limpiando el convento, empieza precisamente a barrer la parte final, ¿no? Empieza a barrer, porque ya todos han ido, ¿no? Empieza a limpiar, ¿no? Y se mira la piel y se pregunta, ¿no? ¿Cuándo se preguntarán si personas como nosotros, con este color de piel, también seremos humanos, o también somos humanos o no? ¿No? Es la moraleja que nos deja esta controversia de Valladolid. Otra de las cosas importantes de este periodo escolástico, aparte de mencionar si el indio posee humanidad, es si la guerra es justa o no. Es decir, si hay derecho a la rebelión, a la insurgencia por parte de los indígenas, ¿no? Obviamente si se les da opción a la rebelión, a la guerra, entonces empiezan los problemas, ¿no? Empiezan los problemas porque le darían un batacazo a los encargados del virreinato y después de la colonia, ¿no? Entonces no queda establecido que la guerra justa es para todos, menos para los propios indígenas, ¿no? La rebelión es justa, es para todos, pero no para los propios indígenas, ¿no? Son las reflexiones que hay para la época y se denominan de corte filosóficas, ¿no? Porque tratan de dar cuenta, ¿posee humanidad el indígena? Una pregunta filosófica de la época, ¿no? ¿Es dable la rebelión para todos los seres humanos? Bueno, para los que sí son humanos a la par de los españoles, de los occidentales, sí. Pero para los que son inferiores a ellos, como los indígenas, no. Bueno, eso es lo que se circunscribe como filosofía en aquella época, ¿no? Esto es el periodo escolástico. Después entramos al periodo de la Ilustración. Sí, vamos a entrar ahora al periodo de lo que viene a ser la Ilustración. ¿Y en qué consiste el mismo, no? Consiste en lo siguiente. La preocupación es por la independencia de América, sí, el periodo de Ilustración es el periodo del cambio social y hegemonía política. Los países de Sudamérica, de Centroamérica, del sur de Norteamérica, ansiaban la libertad, ¿no? Su independencia de España. Y con ello el cambio social e independencia política, ¿no? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Bueno, de la siguiente, ¿no? Miren ustedes. Es el caso. Sí, es el caso. Que se menciona en principio de que la ilustración latinoamericana y peruana no es gratuita. Sale de la ilustración europea, de la ilustración francesa y un poco también de alemana. ¿Por qué? Porque recordemos un poco de la ilustración francesa, ¿no? Rousseau, Voltaire y Montesquieu. Rousseau y Montesquieu marcaron la pauta de las democracias de nuestros días y del hacerse países, del convertir naciones del siglo XVIII para adelante, todas aquellas que empezaron a obtener el grito de libertad. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Por ejemplo, Montesquieu propone la división de los poderes del Estado, ¿no? Poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Y todo país que alcanza su independencia en Latinoamérica lo hace bajo ese régimen. Es decir, empieza con un poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿sí? En el caso de Rousseau propone lo que se denomina básicamente como un contrato social. Es decir, que todos en un determinado momento, cada 5 años, en este caso, en el Perú, elijamos un determinado gobernante, ¿no?
Imagínense eso al inicio de la República de Perú y al inicio de cada república en Sudamérica, en Centroamérica y al sur de Norteamérica. Sí, imagínense el inicio después de que Argentina, Chile, Perú, México, y bueno, los distintos países obtuvieron su independencia, empezaron a plasmar la idea de Montesquieu y también las de Rousseau. ¿Por qué? Porque la idea de Rousseau del contrato social es que cuando se conforme una sociedad, cada uno de los individuos debe de elegir a quien lo represente, a quien lo gobierne. Y ese que gobierne va a tener el deber de velar por los derechos de todos. Por ejemplo, en la actualidad tenemos un contrato social con el señor Vizcarra, ¿no? Las cláusulas han establecido, las cláusulas de ser parte de, ¿no? Ser parte de el gobierno, ¿no? Debería asumir el gobierno. Bueno, las cláusulas del contrato social así lo estipularon y por eso está en la actualidad Vizcarra ahí. Y este señor tiene que seguir con las cláusulas del contrato inicial. ¿Cuál? Del que tenía PPK. Él tiene que velar por nuestros derechos, a la salud, al trabajo, a la educación y demás cosas. ¿Sí? Entonces, la ilustración latinoamericana y peruana no fue gratuita, sale de la ilustración occidental. Punto 1. Punto 2, en que ocurre de que la ilustración francesa no fue suficiente, sino también se hizo parte de la ilustración alemana, por ejemplo. Porque recuérdese con el filósofo Emmanuel Kant, filósofo alemán, el que defiende. Dice, todo ciudadano debe ser visto como un fin en sí mismo, ¿verdad? Sí, y todo ciudadano, o mejor dicho, toda persona debe ver a otra como un fin en sí mismo. Y curiosamente, chicos, cuando nosotros abrimos la constitución de cualquier país democrático de nuestros días, latinoamericano, nos damos cuenta que nos encontramos fuertemente influenciados por esa frase. Porque abre la constitución y dice todo ciudadano es un fin en sí mismo. Bueno, entonces estamos fuertemente influenciados por la ilustración europea occidental. ¿Sí? Bajo esa medida, entonces la ilustración latinoamericana y peruana no es nada sin la ilustración occidental. Le debe todo. ¿Sí? Pese a ello, la idea es esas ideas de Occidente, de Europa, traerlas aquí y tramar, ¿no? Lo que viene a ser nuestra independencia, la obtención de nuestra libertad. ¿Sí? Entonces, por eso es que la ilustración latinoamericana y peruana, su preocupación es por la independencia de América, pero lo hace con influencia netamente de la ilustración occidental europea. Uno de los, llamémoslo así, personas que termina siendo importante dentro de este periodo de ilustración es Juan Pablo Vizcardo Guzmán con su llamada Carta a los Españoles Americanos. Sí. ¿Qué es lo que piensa él, no? Bueno, para empezar, nuestras tierras no podían negociar con otras, solamente con España, tenían su negocio directo, ¿no? Y cada vez que sacábamos determinados productos antes de la independencia, España nos cobraba muy buena cantidad de dinero, impuestos, ¿no? Y lo que hace Vizcardo Guzmán es quejarse con respecto a eso, ¿no? Al ser humano nunca le ha gustado que le cobren los impuestos, ¿no? Recordemos que la rebelión de Tupac Amaru fue precisamente por ello, ¿no? Por los negocios, ¿no? O incluso en nuestros días, cuando nos cobran impuestos nos sentimos ofendidos, ¿no? Decimos, pero es nuestro dinero. Recuérdense, por ejemplo, históricamente las 13 colonias estadounidenses. Las 13 colonias estadounidenses, una de las cosas que tenía era quejarse bajo los impuestos del tabaco, del té, ¿no? Que tenía la Gran Bretaña o la Inglaterra para con ellos. Entonces, ahí nos damos cuenta de que era algo de la época, ¿no? Lo que contaba Juan Pablo Vizcarra Guzmán. La independencia tiene que ser de corte política. Tenemos que tener nuestros propios gobernantes, nuestras propias normas y leyes según lo que esté ocurriendo aquí en ese territorio, y debemos de darle paso a la libertad de la negociación de productos con otros países que no necesariamente sean el mismo España, ¿no?
Entonces, el cambio social, ¿no? En lo económico y político era lo que ahondó mucho en esta época llamada de Ilustración. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos en segunda instancia, ¿no? En tercera instancia, tercer periodo, ¿no? El romanticismo. Se da entre los años 1830 y 1880 aproximadamente, ¿sí? Y hay una disputa entre los conservadores y liberales, ¿no? Y conservadores como Bartolomé Herrera y los liberales como Benito Lazo, ¿no? Los conservadores querían que siga, ¿qué cosa? La hegemonía, es decir, el gobierno debe ser para una élite, para unos cuantos, para unos pocos, ¿sí? En cambio, para los liberales, el gobierno debe ser para qué? Para todos, sí, debe ser para las masas. Esa es la pretensión. Quien resume de manera magistral y, digámoslo así, para ejemplificar esta disputa, es a través de la República de Jorge Basadre, donde cuenta que en muchos lugares, y por ejemplo también en Perú, los primeros gobernantes cómo asumían el cargo, ¿no? Ponían afuera del Palacio de Gobierno una gran mesa, y en medio había un gran jarrón, ¿sí? Donde se reunían los 200 vecinos notables de la ciudad, de la capital, y entre ellos terminaban eligiéndose quién iba a ser presidente, y además quién iba a terminar gobernándolos. Pero la cuestión está en que no podemos admitir un gobierno que solamente gobierne para la ciudad, sino para todos los sectores del denominado país. Los conservadores lo que se buscaba era una emancipación, se seguía buscando una emancipación de Europa, porque el admitir a la manera de Bartolomé Herrera, a la manera conservadora que solamente una élite tenga el poder, es seguir bajo influencia occidental europea, ¿no? Clásica, ¿no? De esa de corte monárquica, ¿sí? Pero decir de que en realidad esto debería ser un gobierno para todos y por lo tanto debemos ser un poco más abiertos, entonces eso ya es de corte más liberal, ¿no? Entendiéndolo de esa forma. Entonces bajo esa manera, esto se le quiere hacer un frente a Europa o las ideas clásicas monárquicas europeas, ¿no? Y traer a colación las ideas europeas, pero las de la Ilustración, ¿no? Que de una vez se lleguen a plasmar en la sociedad, ¿no? Y en el periodo del romanticismo se toma esa tendencia a partir de Benito Lazo con su postura liberal, ¿no? De plasmar precisamente esa idea de república, que nadie más que nadie, que todos tenemos derecho a participar, ¿no? Dentro de la sociedad y dentro de la política misma, ¿no? Entonces esa es precisamente la pretensión del romanticismo, ¿no? La pretensión del positivismo, ¿no? Que es el cuarto periodo filosófico latinoamericano peruano, ¿no? Data de 1880 y va hasta siglo XX, ¿no? Hasta siglo XX, ¿no? 1901, por ahí. Y un poco más, tal vez, ¿no? 1910 hasta 1920, pero no más. Por eso es que siempre ustedes van a ver los manuales o textos de filosofía, periodo positivismo 1880 y siglo XX, es decir, inicios de siglo XX, ¿no? ¿Cuál es la referencia? ¿No? Se hace presente la idea de la ciencia y el progreso, mencionada por quién, por el filósofo francés que vimos hace 2 días, Augusto Comte, ¿recuerdan? Ocurre lo siguiente, ¿no? Que Manuel González Pá, autor de Páginas Libres, Horas de Lucha, junto con otros pensadores de la época, tenían en cuenta de que la sociedad solamente progresa por el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Sí, bueno, estaban bastante avanzados para su época, porque hasta ahora sabemos que ello es así, ¿no? Aquel país que tiene ciencia y tecnología
es potencia, ¿no? En el caso nuestro siempre nos jactamos de nuestra comida, de nuestra cultura milenaria. No está mal, ya, está bien ello, pero el creer que ello es lo todo y es lo más importante, no, pues, ¿no? Eso es una falsa idea que nos venden los medios de prensa y nos vende los gobiernos de turno. Claro, porque, por ejemplo, ¿no? Alguien desarrolló en ciencia y tecnología, un estadounidense, un alemán, ¿no? Este ni ciencia ni tecnología te dice, ¿no? Tú qué vas a decir, este ni poca la montaña, no, pues, o sea, no. No hay punto de comparación, ¿verdad? Entonces González Prada ya tenía idea de que la única forma de surgir es mediante lo que es la ciencia y la tecnología, que por cierto, inicios del siglo XX, Alberto Guief fue uno de los pioneros en la mecánica automotriz en Perú, y él quería hacer una fábrica de automóviles llamada Inca Motor. Lo curioso de todo es como cualquier gobernante lo vemos hasta nuestros días, ¿no? Haciendo la analogía, ahora se ha hablado mucho de ventiladores mecánicos hechos por universidades públicas y no se apoyaron dichos proyectos. Sin embargo, cuando universidades privadas hicieron sus proyectos para que el Estado se los apruebe y hacer los ventiladores mecánicos, no pasaron ni 3 días y automáticamente les aprobaron los proyectos. Eso ocurre desde el inicio de la República, chicos. Inicio del siglo XX, damos cuenta de que este personaje, Alberto Guief, se acerca pues al presidente de turno, que era Leguía, y le dice, tengo un proyecto, ¿no? Incluso sus automóviles estaban diseñados para las pistas nacionales, para las pistas de Lima incluso, porque hay que tener en cuenta que al inicio del siglo XX no estaba asfaltado Lima. Sí, entonces sus autos tenían una amortiguación tremenda para las calles de nuestra ciudad. No obstante, el presidente de turno, ¿no? Le dijo, bueno, tenemos que apostar por lo que viene a ser las importaciones, tenemos que ir a la par del mundo, ¿no? Y cómo saber que tus autos van a funcionar, y no es posible apoyarte, ¿no? Y se truncó los sueños. Y iba a ser la primera planta ensambladora de carros de automóviles de Sudamérica, Inca Motor. Pero quedó en la historia meramente, ¿no? Es lo típico de nuestros gobernantes a través de los tiempos, ¿no? La pandemia nos ha hecho ver lo putrefacto de nuestra sociedad y nuestros gobernantes, ¿no? Apoyar al sistema privado antes que el nacional, ¿no? Increíble. Pero bueno, son las cosas que precisamente nos deja el positivismo y la idea de que la ciencia y la tecnología van a marcar el progreso de la sociedad. Eso es de manera objetiva. El espiritualismo propone de que una forma de marcar el progreso de la sociedad es a través de el trabajo de la subjetividad de los individuos, de los ciudadanos, ¿sí? De eso. ¿Y de qué forma, no? Alejandro de Ausa y Iberico tratan en principio de hacerle frente al positivismo, de decir, necesitamos de la filosofía, esa materia, disciplina de corte crítica, reflexiva, necesitamos inmiscuirla en las distintas materias de estudio, por ejemplo, en el arte, en la literatura, en la educación misma. Por ejemplo, ¿no? En el arte no basta con simplemente mostrar obras y nada más, sino que nos traiga un mensaje. Igualmente en literatura no basta que solamente nos traiga novelas, cuentos, sino que también los mismos nos traigan un mensaje. Igualmente en la educación no basta con aprender cosas, sino hay que ser reflexivos y críticos frente a lo que estamos aprendiendo. Y eso solamente nos lo va a enseñar la filosofía. Entonces, la filosofía es algo que subyace dentro de lo que viene a ser el espiritualismo y se intenta plasmar para nutrir y hacer crecer la subjetividad de los individuos que hacen la sociedad, ¿no? Entonces, lo objetivo de cómo desarrollar la sociedad lo pone el positivismo, cómo desarrollar de manera subjetiva la sociedad lo pone el espiritualismo, ¿no? Entonces esa es precisamente la intención de uno y otro periodo. Luego tenemos los periodos ya recientes, ¿no?
como por ejemplo estamos hablando del periodo de filosofía social, ¿no? Del siglo XX. Esto ya está dentro de lo que es la década del siglo XX hasta lo que es será mediados del siglo XX más o menos, claro, o un par de décadas más, porque Aya de la Torre, bueno, todavía después, ¿no? Entre los años 80, ¿no? Pero su influencia marcada y sobre todo su influencia de preocupación de la sociedad de estos dos pensadores, Aya de la Torre y Mariátegui, está bien marcada porque Aya de la Torre, si bien es cierto, se presentó como la Alianza Popular Revolucionaria Americana, pero era un partido siempre de centro, todo lo bien. Quien nunca fue de centro, tampoco fue de derecha, fue don José Carlos Mariátegui, que ha influenciado fuertemente a todos los países de Latinoamérica, ¿no? Ese análisis que hacen los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, ese análisis que hace el problema de la Tierra, eso es un análisis genial, ¿no? Que todos los países lo toman, que todos los países de la región lo toman, sí, y de a poco lo aplican. Nuestro país fue uno de los últimos que terminó aplicando ello, ¿no? Con Velasco y la reforma agraria. Es uno de los últimos países que lo terminó aplicando. Pero de ahí el resto ya lo venía aplicando, ¿no? Porque recordemos que la izquierda sudamericana es mariateguista, ¿no? Y más aún, por ejemplo, la izquierda argentina es mariateguista. Recuerdo cuando fui a Buenos Aires hace año y medio, un poco más, recuerdo que estaba por esta zona donde venden discos y libros, el Parque Rivadavia, ¿no? En el distrito de Caballito de Buenos Aires. Y es algo así como Amazonas en Lima, sí, como Amazonas en Lima donde venden libros, o como Quilca donde venden libros, ya así. Y yo estaba así viendo qué libros comprar, porque la cultura en Argentina es muy barata, los discos y los libros son muy baratos. Y me sorprendió de que bastantes personas, bueno, no bastantes, pero 2 o 3 personas así que no se conocían, venían y preguntaban por libros de Mariátegui. Y también, curiosamente, preguntaban por libros de Aya de la Torre. Sí. Y yo un poco me reí, ¿no? Y a los vendedores les decía, aquí consumen Aya de la Torre, le digo. Sí, me dicen, acá consumen bastante Aya de la Torre, sí, la gente se lo debe ver mucho a Aya de la Torre. Lo que es la vida, le digo, del Perú, no, nada, tal vez Mariátegui, sí, le digo. Y me dice, sí, Mariátegui es uno de los grandes pedidos aquí en esta parte de la ciudad, ¿no? De la venta de libros. Y me he comentado pues que la izquierda argentina es netamente mariateguista, ¿no? Sigue los preceptos de Mariátegui, los problemas de la tierra que planteó y todo ello, ¿no? Y en efecto que sí, chicos, o sea, estos dos autores, aunque le tengamos más cariño a Mariátegui que a Aya de la Torre, son muy representativos en lo que es la filosofía social, ¿no? Ambos se preocuparon por la sociedad, ¿no? Por mejorar la misma, pero a Mariátegui le tienen mucho más respeto. A él se le debe gran parte de la reforma agraria, de verdad. Porque sin ese análisis que él hubiese hecho no hubiera sido posible ver el estado de la cuestión, ¿no? En qué estado se encuentra el problema de la tierra en nuestra patria. Tranquilamente ese texto pudo haberse llamado Los 7 ensayos de interpretación de la realidad latinoamericana, tranquilamente pudo haber, porque los problemas peruanos son los mismos de Latinoamérica, claro, excepto el tramo final donde Mariátegui habla más de literatura peruana, o netamente literatura peruana, ¿no? Pero de ahí el resto tranquilamente, por lo menos los primeros ensayos tranquilamente pueden, en lugar de llamarse el ensayos de la realidad peruana, deberían llamarse ensayos sobre la realidad latinoamericana, porque son los mismos, sí, son similares. Eso es por una parte. Por otra parte, también se habla de una teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez. Sí, Gustavo Gutiérrez, el padre clérigo. En los 70 sustentó una particularidad. ¿Cuál fue esta, no? Él hacía referencia de que el marxismo, por ejemplo, ¿de qué se preocupa el marxismo? De los desposeídos, de los explotados, de los pobres, ¿verdad?
Y la religión, como el catolicismo, ¿de qué se preocupa? Curiosamente también de los pobres, ¿no? Tiene una frase que dice, una frase bíblica que dice, más fácil es que un pobre llegue al reino de los cielos a un rico que llegue al reino de Dios, ¿no? Y en efecto, ¿no? Curiosamente, los marxistas odian la religión porque incluso dicen que es el opio del pueblo, como les mencioné hace dos clases, hace una clase anterior, la clase anterior, es decir, hace 2 días anteriores. Pero a la vez, esto tienen mucho en común, porque ambos, tanto el cristianismo y el marxismo, se preocupan por los pobres, ¿no? Rescatan a estos. Entonces la teología de la liberación propone qué tal si unimos ambas posturas, ambas teorías y sacamos una potente teoría nuestra, ¿no? Llamada teología de la liberación, ¿no? Teoría de la liberación del oprimido, ¿no? Entonces esa es la propuesta que tiene Gustavo Gutiérrez para contraponerse, o mejor dicho, para unificar, ¿no? Sintetizar, ¿no? Las ideas de preocupación de una y otra, ¿no? Del cristianismo y de lo que viene a ser el marxismo. 3 autores ya casi de los últimos 50 o 60 años, ¿no? Miro Quesada acaba de morir hace poco. Más que todo es lógico peruano y epistemólogo peruano. Salazar Bondi y Leopoldo Sea sí están en varias disciplinas y áreas del saber. Eso sí ocurre, ¿no? Y precisamente, antes de entrar a ellos, hay que revisar brevemente una galería de los principales personajes, ¿no? Bartolomé das Casas, el clérigo, Ginés Sepúlveda, el antiguo soldado, y en esa 1550 contra la ciudad de Valladolid era un profesor ya, ¿no? Ambos, la controversia de Valladolid, no se olviden que Ginés Sepúlveda defendía de que el indio no posee humanidad, ¿no? No posee humanidad. Y en el caso de Bartolomé Las Casas se asegura de que el indio sí posee humanidad, ¿no? Según lo que dicta la disputa de la época. Juan Pablo Vizcarra de Humano, perteneciente al periodo de la Ilustración, ¿sí? Juan Pablo Vizcarra de Humano, perteneciente al periodo de la Ilustración. En el caso de Bartolomé Herrera y Benito Lazo, no se olviden, ¿no? Él forma parte de los conservadores y el de los liberales. En el caso de González Prada, alusión clara a lo que viene a ser el positivismo. Alejandro Deusta, alusión a lo que viene a ser ¿qué cosa? La contraposición del positivismo, el espiritualismo, ¿verdad? Y en el caso de Mariátegui, más representativo de la izquierda peruana, ¿sí? De la izquierda peruana y latinoamericana, ¿no? Y en el caso de Gustavo Gutiérrez, de la teología de la liberación, ¿no? Eso es cada una de la galería de los principales pensadores latinoamericanos y peruanos. Sí, aunque los 2 primeros, obviamente ustedes dirán, pero los 2 primeros, claro, los 2 primeros eran españoles, ¿no? Pero igual están en este contexto porque reflexionaron temas propios de Latinoamérica, o de la antigua Latinoamérica, ¿no? Cuando recién llegaron los españoles aquí a estas tierras. Y ahora sí, pasemos a lo último, el problema de la autenticidad, ¿no? Existe una filosofía propia en Latinoamérica, es la gran pregunta, ¿no? Les dije que la clase consiste en dos problemas, ¿no? Cuando se inicia la filosofía en Latinoamérica, ¿no es cierto? Cuando se inicia, y se dice que antes de los españoles no hubo filosofía. Lo que sí hubo es un conocimiento técnico superior, ¿no? Arquitectura, ¿no? Construcción de canales de acueducto, ¿no? Cosas de ese tipo. Conocimiento técnico superior hubo. Pero no hubo filosofía, ¿no? No hicieron el paso del mito al logos. Porque recuérdense que los incas su realidad la explicaban a través de mitos, de leyendas, ¿no? Acuérdense la leyenda de Fernando Saya, de Mococapi Maoyo, por ejemplo, ¿no? En el caso de lo que viene a ser el inicio sí de la filosofía fue a partir de los españoles, ¿no? Con la escolástica, ilustración, lo que viene a ser el romanticismo, positivismo, espiritualismo, ¿no? Hasta nuestros días, ¿no?
vigente la filosofía. Y eso es en cuanto al primer problema, ¿no? Cuando se inició, ¿no? El segundo problema era, al inicio de clase que presentamos qué cosa es, el segundo problema era problema de la autenticidad. ¿Existe filosofía en esas tierras, sí o no? Y ahí tenemos a Salazar-Bondi, miren, ¿no? Tenemos a Salazar-Bondi, ¿no? Salazar-Bondi es el filósofo más representativo de Perú y también de Latinoamérica, ¿eh? No porque seamos peruanos, no. Por ejemplo, cuando estaba estudiando en la universidad en San Marcos, Facultad de Letras, ocurrió algo muy particular. Llegaron unos argentinos para intercambio cultural, sí, llegaron a tomar algunos cursos y pensaban encontrar un curso llamado Salazar-Bondi, es decir, un seminario de filosofía, un seminario llamado Salazar-Bondi. Pensaban encontrar eso, ¿no? Así como hay cursos en la carrera de filosofía que se llama seminario de Descartes, seminario de Manuel Kant, seminario de Hegel, porque existe eso, ¿no? Entonces ellos pensaron, bueno, vamos a ir a San Marcos, donde salió Salazar-Bondi, seguramente vamos a encontrar un seminario a este pensador que es uno de los más importantes de Latinoamérica. Oh, sorpresa, llegaron acá y no encontraron un seminario de Augusto Salazar-Bondi, encontraron sí dos cursos de filosofía peruana, pero no encontraron cursos de Salazar-Bondi. Y entonces decían, pues, ¿no? Sí, con su ojo de ellos, ¿no? Che, ¿cómo puede ser posible? O sea, tienen el filósofo más importante de Latinoamérica, ¿no? Y no tienen un seminario, un curso de él. Y en efecto, ¿no? Bueno, en su momento les dije, es que hay varios profesores en la actualidad que han sido sus alumnos, yo creo que todavía lo sienten muy cercano a él, yo creo que en unos 30, 40 años tranquilamente puede haber un curso de eso. Salazar-Bondi, que les cuento, sostenía de que no había filosofía en nuestras tierras. Sí, eso es, ¿no? No había filosofía en nuestras tierras. Eso es. Que la filosofía era innovativa, inauténtica, por ende, y alienada también. Solamente cuando nos emancipemos culturalmente de Europa, podemos tener una filosofía auténtica, nuestra. Mientras, no es posible. ¿Sí? Esa es precisamente la alusión y la pretensión. ¿Sí? No obstante, Leopoldo Sea, mexicano él, dice de que sí hay filosofía en nuestras tierras. La filosofía de nuestras tierras no es imitativa, es auténtica. Claro, vamos viendo esto así, ¿eh? Por ejemplo, cuando les hablé del periodo de ilustración, les dije que las ideas de la ilustración latinoamericana y peruana, sí, les dije algo esencial de ello. Les dije que había salido de la ilustración francesa, alemana, de la ilustración europea, ¿verdad? Ya, Leopoldo Sea diría, traer esas ideas aquí no es algo imitativo. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de amoldar cómo esas ideas pueden adentrarse a estas tierras. División del poder del Estado, lo propone Montesquieu, funciona en Europa, bueno, ¿cómo hacemos que también funcione aquí? El solamente hecho de pensar cómo funciona aquí esas ideas, ya estás haciendo filosofía. Esa es la pretensión de Leopoldo Sea, ¿no? Igualmente ocurre cuando sustentamos, por ejemplo, en base a la pretensión de Rousseau, ¿no? Dice firmar un contrato social. Bueno, si lo propone Rousseau, entonces ¿por qué también no lo podemos adaptar aquí? Puede funcionar, ¿no? Y hasta nuestros días se nota que más o menos funciona, ¿no? Y así cada una de las ideas extranjeras, cada una de las ideas de la ilustración o cada una de las ideas de los pensadores europeos, el solo hecho de adaptarlas a nuestra realidad ya es hacer filosofía. Esa es precisamente la respuesta de Sea Salazar-Bondi, ¿no? Bueno, esa es la típica disputa que hubo en los últimos en los últimos ¿qué digo en los últimos años? En la década del 70, ¿no? En la década del 60, 70, 80, ¿no? La disputa que hubo del siglo XX. Salazar-Bondi, a él se le debe la currícula escolar antigua, ¿no? Porque él fue ministro de Educación.
de los años 70 se puso un curso de filosofía e incluso de lógica, ¿no? Que estuvo vigente hasta el año 2001 más o menos, ¿no? Porque ni siquiera ni el dictador, este señor Fujimori, ni siquiera ni él se atrevió a sacar la filosofía de los colegios. Incluso existe el texto de bachillerato peruano de filosofía del año 2000-2001, 99-2000-2001, sí, que fueron los años donde hubo bachillerato, y precisamente hubo eso, ¿no? Hubo filosofía en los colegios. Sí, si ustedes revisan el texto, tiene de todo ese texto de filosofía. Y los textos de Salazar Bondi aún existen por ahí, porque cada uno los encuentra esos guardecitos, ¿no? Dice filosofía, usa Salazar Bondi. Que este tipo, por cierto, Salazar Bondi era genial porque le podía subir y bajar el nivel a sus clases sin ningún problema. Con decirle que era profesor de universidad de San Marcos, escuela de filosofía, y era profesor también de colegio, el colegio de Guadalupe, el que queda ahí por la avenida Alfonso Ugarte, por cerca al metro Alfonso Ugarte, ¿no? A Salazar Bondi también, en comparación de Leopoldo Sea, se le debe una fuerte influencia, a Salazar Bondi se le debe una fuerte influencia de esta idea de emanciparse culturalmente de Europa, ¿no? De tener siempre un pensamiento propio, una cultura propia. A él se le debe mucho de eso. ¿Y por qué? Por lo siguiente. Ustedes han escuchado, por ejemplo, sí, hasta en el arte incluso. Ustedes han escuchado, por ejemplo, el grupo llamado Prisioneros de Chile. ¿Han escuchado ello? ¿Qué dicen? ¿O no han escuchado? Me imagino que sí, ¿no? Sí, claro, ya, sí. Piedras. Es su segundo álbum. Y ese segundo álbum tiene donde está, por ejemplo, el baile de los que sobran, ¿no? Que es una canción emblemática social de Chile, ¿no? Que tranquilamente se puede extender a cualquier país de Sudamérica, ¿no? Y también al final de ese álbum decidí Independencia Cultural. Así se llama la canción, Independencia Cultural, que hace alusión al momento ha llegado de hacernos a un lado y de dejar todo lo foráneo y empezar con lo nuestro, ¿no? Bueno, esas ideas son clásicas de finales de los 70 y de todos los años 80. Sí, claro, normalmente nosotros vemos más la pretensión, ¿sí? Nosotros más vemos la pretensión de lo que se denomina la propuesta de los prisioneros, dentro de lo que es una canción llamada ¿por qué no se van del país? ¿No? Es mucho más clara, ¿no? Tú sueñas con Nueva York, Europa, y te quejas de nuestra gente y de su ropa, ¿no? Si vives amando el cine de arte del Normandín, ¿no? O sea, ahí es una fuerte crítica a la cultura europea, ¿no? Y la idea de resaltar propiamente lo nuestro, ¿no? Lo nuestro que se tenga, ¿no? Entonces ese es precisamente... Sí, me dicen que ya tengo 5 minutos. Pero no hay problema, ya estamos acabando. Y les decía, ¿no? Entonces, con esas canciones vemos claramente el sentir de esos años, ¿no? Y de rescatar sobre todo lo nuestro, ¿no? Otra cosa importante es... tiene un tercer álbum de la cultura de la basura, así se llama. La cultura de la basura se llama el álbum, su tercer álbum de Los Prisioneros. Y en efecto tiene una canción que también se llama así, ¿no? De la cultura de la basura, ¿no? Y precisamente hace una crítica a la cultura occidental, a la cultura europea. Y obviamente para traer a colación lo importante que es nuestra cultura, ¿no? Nuestra, ¿no? Nuestra cultura. Que la compartimos mucho aquí en Sudamérica, ¿no? Porque si uno viaja por toda Sudamérica, llega a la conclusión que llegó Ernesto Guevara, ¿no? La división de fronteras es ficticia, ¿no? Somos una sola raza, entre comillas, mestiza, desde el sur de Chile hasta el norte de México, ¿no? Así que bueno, los problemas que atraviese uno u otro país serán los mismos en los otros. Entonces eso es precisamente la distinción del problema de la autenticidad, ¿no? Salazar Bondi defiende que no lo hay porque la cultura nuestra es imitativa, inauténtica y por ende alienada,
Leopoldo Sea piensa que sí hay filosofía porque solo el hecho de traer ideas de otros lados del mundo y adaptarlas a nuestra realidad ya es hacer filosofía. Las claves de esta semana son estas que ustedes ven aquí. Y por otra parte les paso la encuesta. Ya saben que nota